Bueno, muy bien, 36 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos en el canal de YouTube de Futurock, que es transmitiendo en vivo, streameando. Abrime el plano, ahí está, los cuatro juntos de un lado, porque hoy tenemos clase. Por suerte, hoy tenemos clase porque pasó de todo desde que entramos al aire. Sí, está pasando. Está pasando de todo desde el momento en el que entramos al aire en Medio Oriente, con lo cual, mejor que nunca la visita de Leti Martínez para entender un poco mejor. Leti. Hola. Buenas tardes. Para que quede acá, lo que no sé es si, bueno, me muevo un poquito, ¿no? Cualquier cosa y me avisan. Quiero que arranquemos por unos videos, chicos, de los últimos minutos, de las últimas horas, en realidad videos que se están conociendo sobre todo a través de las redes sociales y tienen que ver con los más de 100 misiles balísticos que se están lanzando desde la República Islámica de Irán a territorio israelí. Bueno, no sé, cuando tengamos los videos los vamos a ver, es muy impresionante porque sabemos que ahí los estamos viendo. Una de las grandes diferencias tiene que ver con el hecho de que Israel logra interceptar generalmente los misiles, o sea, tiene un sistema de defensa antiaérea muy importante, que por eso hablamos muchas veces. A ver, ahí vamos. Listo, ahí está. Perdón, estamos con los micrófonos, ahí me voy corriendo. Decía que logra interceptar en general cuando lanzan misiles, por ejemplo, hablamos del Hezbollah y demás, que logra interceptarlos. En este caso son misiles balísticos, que esto es una particularidad. No me quiero meter en algo que no conozco en detalle, pero entiendo que logran caer a una velocidad altísima que en algunos casos, si lanzan tanta cantidad, es difícil interceptar algunos. Todavía no se conoce bien el daño. En los últimos minutos sí se supo que ya les dijeron a los israelíes que pueden salir de sus refugios, porque esa es otra cuestión con la que cuenta Israel, por ahí a diferencia de los países de la región, que en general tienen refugios donde ir en este tipo de contextos. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Es la pregunta, y para eso traigo un mapa, porque sé que cuando hablamos de Medio Oriente en general es bastante complejo entender cómo es todo el asunto. Primero traje el mapa de lo que es Israel y Palestina. Porque esto creo que es clave, o sea, si bien por supuesto esto no arranca el 7 de octubre, esto viene de hace muchas décadas, sobre todo especialmente lo que tiene que ver con Israel y Palestina. A ver, cuando hablamos de Palestina, esto incluye la Franja de Gaza, que es donde se está llevando ahora adelante los ataques desde hace casi un año. Hablamos de Cisjordania y hablamos de Jerusalén Este. ¿Cuál es la situación en la Franja de Gaza? En la actualidad, les decía, bueno, ya se calcula que asesinaron a más de 40.000 palestinos de Gaza. Estaba gobernado de facto por el Hamas, que es la organización que atacó a Israel el 7 de octubre pasado, que asesinó a 1.200 israelíes y que hasta el momento mantiene secuestrados a más de 100. ¿Qué pasa en Cisjordania? Porque en Cisjordania también hubo ataques de lo que se suele denominar como colonos judíos, que son los que viven en los asentamientos. Se calcula que en Cisjordania aproximadamente un 25% está administrada por lo que es la Autoridad Nacional Palestina, por Mahmoud Abbas, que sería, digamos, el otro espacio de administración, a diferencia del Hamas, ¿no? El resto se calcula que el gran porcentaje son asentamientos israelíes. Esto es lo que le pide cuando hablamos de la comunidad internacional o incluso de resoluciones de Naciones Unidas, que les piden que se retire, que Israel se retire de Cisjordania. Por eso es que Cisjordania se le dice Cisjordania ocupada. Lo mismo con Jerusalén Este. Pero, perdón, 70%, entonces 75%. Sí, aproximadamente, quizás es un poco menos, solo un 25% está administrada por la Autoridad Nacional Palestina. Después un gran porcentaje son asentamientos. Y Jerusalén Este, que es el pedido y es lo que se ha hecho en su momento en la partición de Naciones Unidas, que es lo que sería la capital del Estado de Palestina, también está ocupada, ¿no? Esto es clave para entender parte de lo que es, o lo que se suele llamar como el conflicto entre Israel y Palestina. Decía, de hecho en Cisjordania hubo ataques, si bien no es lo que hablamos del Hamas y los ataques a los miembros del Hamas en teoría, ¿no? Porque asesinaron a 40.000 personas, y esto lo cuento cada vez que puedo. Se conoció hace poco un informe desde la Franja de Gaza donde tienen registrados ya a 34.000 personas que asesinaron, con nombre, con documento, y las 16 páginas primeras son solo bebés, ¿no? Para que tengamos una idea de el ataque y el bombardeo indiscriminado que se está llevando adelante en Gaza. Pero bueno, ¿qué pasó en todo este año? Que les decía, los israelíes además siguen secuestrados. Esto es muy fundamental para entender sobre todo las protestas que
se están dando en Israel, que le piden a Benjamín Netanyahu una negociación, porque el único momento en el que lograron liberar a más de 100 israelíes secuestrados fue una negociación en noviembre pasado a cambio de prisioneros palestinos. De hecho, por supuesto no se sabe nada de quienes están secuestrados, pero se sospecha que un porcentaje de ellos están muertos también. A ver, ¿qué pasó? Y ahora sí nos vamos al mapa de lo que ya es Medio Oriente. Bueno, esto para que quede claro me parece importante porque es difícil entender de qué hablamos cuando hablamos de Palestina. En el norte tienen al vecino Líbano. Desde el 8 de octubre, o sea, al día siguiente del ataque del Hamas y los ataques de Israel, desde el sur del Líbano, donde sobre todo se considera que está en gran parte de lo que es el Hezbollah que recordemos que para Israel es una organización terrorista, pero a su vez tiene un brazo político y tiene representantes en el Parlamento libanés. Surge, de hecho, al calor de la ocupación israelí al sur del Líbano, que estuvo más de una década ocupando el sur del Líbano, y ahí es cuando surge el Hezbollah. Decía, a partir del 8 de octubre, desde el Hezbollah empiezan a lanzar misiles, sobre todo al norte de Israel. En Israel se calcula que más de 60.000 israelíes evacuaron justamente toda esta zona. Este es otro gran tema interno que tiene Netanyahu, porque lo que dicen es queremos volver a nuestras casas, ¿no? Por supuesto. Claro. De hecho, bueno, hablaba con algunos argentinos e israelíes que me decían es muy impactante ver la imagen de cómo se tienen que ir, abandonar, bueno, ni hablar lo que vemos en Gaza y otros lugares también. Pero esto es una realidad de Israel en el norte y en el Líbano en el sur. ¿Qué pasó en estos últimos días y después del ataque de los Vipers y los walkie-talkies, que muchos decían, bueno, qué audaz ese ataque? Sí, la verdad es que fue con una precisión increíble, pero bueno, no por eso no deja de ser un ataque que también se podría calificar como terrorista, porque es asesinar, o sea, que te explote un aparato en el cual asesinan a personas que incluso están al lado de ellas, ¿no? Decía, lo que pasó fue que los ataques de Israel, primero habían sido sobre todo al sur, pero lo que vimos incluso ayer, por ejemplo, fue que atacaron Beirut, la capital, el centro. Esto no pasaba desde la guerra que tuvieron en el 2006 entre el Hezbollah e Israel, ¿no? Y directamente anoche lo que se conoció, y esto era algo que se esperaba porque desde el propio Israel lo habían dicho, es la invasión directamente, es ingresar con tropas al Líbano, ¿no? Hasta ese momento habían sido ataques aéreos, más de 1.700 muertos en menos de una semana, y esto que desde Estados Unidos, bueno, es interesante porque primero se iban a decir, bueno, no, hay que evitar que se lleve adelante una invasión y demás. Lo que estamos viendo ya en las últimas horas y con los ataques desde Irán es que Estados Unidos salió a decir que ya están preparados para salir a defender a Israel, es decir que, bueno, hay que ver ahí cómo juega Israel en este contexto. Para ir cerrando y si se entiende, a ver, cuando hablamos de la República Islámica de Irán, esto lo voy a recordar siempre porque creo que es uno de los errores más comunes. Cuando hablamos de los árabes, se calcula, si no me actualicé ahora, pero son creo que 22 países en total, que en general tiene que ver con que hablan árabe y demás. Muchos están en el Medio Oriente, muchos están en el norte de África. La República Islámica de Irán, Turquía, no son árabes. Pero por ahí la confusión viene porque son países que mayoritariamente tienen musulmanes, ¿no? Son los países que se los suele llamar islámicos. Pero a su vez, cuando hablamos de los musulmanes, están divididos entre los sunitas y los chiitas. Mayoritariamente son sunitas, casi un 80% son sunitas. El país que podríamos decir clave en este sentido es Arabia Saudita, porque está en la Meca, porque bueno, están los lugares principales religiosos. E Irán es mayoritariamente chiita. Si bien es muy difícil decir que las divisiones y los conflictos se deben a religiones, en realidad para mí tienen que ver con un montón de otras cuestiones, siempre se suele hacer como esta división, sobre todo desde la Revolución Islámica en el 79 en Irán, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Irán apoya al Hezbollah en Líbano, apoya al Hamas en la Franja de Gaza, apoya a los hutíes en Yemen, que es otro país en guerra, ¿no? Por eso, bueno, muchas veces también, bueno, hay unas facciones en Irak. Porque además hay que decir que Israel anoche, cuando además de invadir Líbano, también atacó Irak. De hecho, estaban todos muy conmocionados porque mataron a una periodista, una presentadora de televisión que estaba contando los ataques, se va a su casa, recibe uno de los ataques y la asesinan, ¿no? Así que también muy conmocionado por Siria, perdón, no Irak. Bueno, en ese contexto lo que está pasando ahora en las últimas horas es que Irán ya está directamente lanzando estos misiles balísticos a Israel como respuesta que se esperaba por esto que les decía, porque apoya básicamente a todas estas organizaciones. Esto pasó ahora. Hace instantes nada más. No tenemos dimensión de qué cantidad de misiles fueron interceptados, nada. Hasta el momento no, estaba mirando recién
Biden y no. Se dio sí un ataque pero con disparos de un hombre que salió y mató como a 8 o 9 israelíes, pero todavía no se sabe bien, digamos, qué hay detrás, por eso lo menciono así muy de pasada, porque todavía no está nada confirmado. Y Leti, Estados Unidos le había dado aviso a Israel de que estaba por ocurrir un ataque importante, creo que dijo en las próximas 12 horas, bueno, dicho de Irán. Y hecho, exactamente. por parte de Irán, sí. Sí, es interesante ahí el vínculo con Israel, porque en realidad Benjamín Netanyahu ha puesto que quiere que gane Donald Trump el 5 de noviembre, y de hecho se especulaba, esto a Biden lo perjudica bastante, porque un sector importante del Partido Demócrata está en contra de la guerra en la Franja de Gaza y le viene pidiendo al gobierno de Estados Unidos que haga algo para un cese al fuego o que deje de enviarle armas directamente, ¿no? Que es la cuestión de fondo. Y también la Kamala que se pronuncia, ¿no? Exacto, todo el tiempo. Bueno, exactamente. Hoy hay debate de vicepresidentes en Estados Unidos. Sí, hoy hay debate, va a estar interesante en ese sentido, pero decía, esto es algo que logra impactar, pero es interesante porque hubo ahí un ida y vuelta cuando Netanyahu habló el otro día en Naciones Unidas, de hecho algunos diplomáticos se levantaron y se fueron, hubo marchas afuera, sobre todo por Gaza, y ahí ya se sabía que iba a atacar al Líbano, ¿no? Que mató, recordemos, a Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, era el líder de Hezbollah, y que eso ya claramente lo sabía, mientras Estados Unidos estaba intentando o negociando un cese al fuego, o sea, algo que fue visto como un ninguneo hacia Biden o una desconexión, pero claramente es algo que lo puede incluso o podría llegar a perjudicarlo, a perjudicar la Cámara en las elecciones. Y ahora Estados Unidos, después de estos ataques, y esto que decía Juan, o sea, que ya se sabía que se esperaba un ataque inminente de la República Islámica de Irán, Estados Unidos salió a decir que va a respaldar y va a defender a Israel frente a lo que consideran ellos una amenaza de parte de Irán. En Naciones Unidas, Milei dijo: abandonamos el principio de neutralidad histórico. Sí. ¿Qué significa y qué implicancia tiene todo esto en ese pronunciamiento de realmente no sé qué significa de parte de la Argentina que puede llegar a ser. Voy a decir algo que no quiero meter mucho miedo, pero lo voy a decir. Cuando asesinan al líder de Hezbollah, anterior al que reemplaza a Nasrallah, que es el que asesinaron ahora, fue en febrero del 92. Y en marzo del 92 es el ataque a la Embajada de Israel acá en la Argentina. Esto circuló un montón, ¿no? De qué puede pasar. ¿Puede Hezbollah responder en territorio israelí? ¿Puede llegar a responder afuera? ¿Qué puede llegar a pasar? Estamos, me parece, en un contexto, esto no está bueno meter más miedo, pero creo que hablamos de una situación muy extrema de lo que está pasando en Medio Oriente. Me interesa ver qué va a hacer finalmente Estados Unidos en cuanto a la defensa. Ahora, nadie pareciera estar intentando bajar un poco. Estados Unidos, tengo entendido que le dijo a Israel, siempre se lee en términos diplomáticos como, hace un ataque con el menor daño posible en Líbano, una cosa así, ¿no? Como una cosa de un ataque controlado, no recuerdo el término exacto. Pero ahora, en las últimas horas, cambia por completo la situación a partir del ataque de Irán, supongo. Mira, yo te diría que tanto pues, siempre Irán, hay que pensar en cómo se mueve Estados Unidos en función de esto. Sí, no, a Estados Unidos le convenía que se vaya un cese al fuego porque esto que lo está perjudicando. Pero yo te diría que tanto Irán como el Hezbollah le mataron al segundo de Hezbollah en su momento, mataron a miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, mataron al líder de Hamas en territorio iraní. Digo, tanto Hezbollah como Irán tuvieron un montón de momentos incluso en los que decían vamos a atacar, vamos a castigar a Israel, y la verdad es que la respuesta fue esto que vos decías, fue una respuesta muy medida. ¿Por qué se cree que fue así? Bueno, porque tanto Irán como Hezbollah no les interesa mucho ir a una guerra en la que probablemente pierdan, ¿no? Con Israel y con el respaldo de Estados Unidos. Pasa que yo creo que ahora ya fue a avanzar mucho. Matar al líder de Hezbollah fue una apuesta muy jugada, y me parece que ya no le quedaba como otra decir, bueno, Irán viene amenazando con que van a responder. De hecho, es interesante porque en Irán ahora hay un presidente que es considerado más moderado. Pero el líder supremo tiene otra postura, ¿no? Me parece que es esto que vimos en las últimas horas, estos ataques, más de 100, y bueno, hay que ver más en detalle ahora cuando ya se conozca, estos misiles balísticos, estas imágenes que se ven muy poco, pero que se ve que impactan en Israel, claro, en distintas regiones de Israel. Ahora, en un rato nos enteraremos cuáles fueron las consecuencias
de ese ataque. Las imágenes son impresionantes, pero habrá que ver cuánto funcionó el escudo israelí y cuántos de los misiles sí efectivamente alcanzaron e impactaron. Sí, porque bueno, más de 1.800 sirenas. Si se ve el mapa de cómo sonaban las sirenas en Israel, es muy impresionante también, o sea, cómo se estaba atacando con estos misiles desde Irán. Y bueno, esto que decíamos, tiene para interceptar misiles balísticos, que me decían, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que son como 30.000 kilómetros por hora. Eso es una velocidad muy impresionante de cuando impacta, que es más difícil interceptarlos, pero que además, si es mucha la cantidad, también, digamos, puede pasar que algunos... No podés repeler todo. Exactamente, claro. ¿No? A diferencia de lo que por ahí generalmente vemos de lo que pasa con Israel cuando lanzan misiles. Así que bueno, esto es un poco el contexto de Medio Oriente, realmente bien complejo, porque además desde Israel ya dijeron que también van a responder a Irán. Un Netanyahu que les habló en los últimos... Toda la semana está escalando y un montón el conflicto. No, y Netanyahu hablándole a la población iraní, diciéndole que si ellos están preparados, hay algo extraño de qué puede llegar a pasar ahora con Irán. Recordemos que Israel, si bien les habla al IVA, al Hezbollah, al Hamas y demás, siempre el que considera realmente su enemigo es Irán, ¿no? Y bueno, particularmente en realidad al gobierno y al líder supremo, que son los que llevan adelante la revolución islámica en Irán. Así que también ver cuál va a ser el paso ahora de Israel, pero por lo pronto yo diría que nadie parece estar dispuesto a bajar, y quienes por ahí no estaban dispuestos a escalar ya están en una situación que, bueno, que es muchísimo más compleja. Leti, gracias como siempre. No, por favor, yo sé que esto es medio difícil y complejo, por ahí aburrido, pero... Sí, alta profe. Bien, Leti. Bien, Leti. Pero espero que se haya entendido algo. Leticia Martínez en Crónica Anunciada.